habíamos dicho para las funciones de una variable, el esquema fundamental que habíamos dicho era que, en general, las funciones con las que vamos a trabajar van a ser, digamos que continuas. Perdón, voy a desconectar el vídeo para optimizar, como siempre, la señal. Vale, entonces digo que el recorrido va a ser similar al de las funciones de una variable. En general, las funciones con las que trabajaremos van a ser o continuas en todas partes o, como la que hay aquí en la pantalla, continuas excepto en alguna colección concreta de puntos. Puede ser un solo punto, como aquí, donde se hace cero el denominador, o puede ser una colección más grande cuando estemos en funciones con 2, 3, 4 variables, pues quizá los puntos excepcionales, los puntos en donde podría haber un conflicto con la expresión que define la fórmula, entonces esos puntos podrían ser, por ejemplo, toda una recta. Por ejemplo, si aquí yo tuviera seno de x por y dividido por x, claro, en R2 el dividir por x se hace 0 en todas las partes donde el x sea 0, que es el eje y. Entonces eso nos puede suceder, ¿verdad? Que tengamos ya no un punto excepcional, sino una recta excepcional. Bueno, pues el recorrido para todos esos puntos excepcionales va a ser como aquí. Vamos a, por supuesto, definir qué es el límite de una función, vamos a definir qué es la continuidad de una función de la forma análoga como se hacía en una variable, y luego pues iremos viendo que, como hacíamos también en una variable, los puntos en donde hay excepciones se tienen que estudiar de una manera diferente, se tienen que estudiar diferenciadamente, pero los puntos en donde no hay excepciones, pues la fórmula te va a decir que la función ya es continua y vas a poder, por ejemplo, valorar los límites sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculo. Así que vamos a lo que es ahora el límite. Bueno, pues esta es la misma definición que podríamos definir en límites también realmente de una variable. Un límite de una función, recordar el contexto, eran funciones definidas en un conjunto abierto, por comodidad, en un conjunto abierto de un entorno, perdón, de un espacio euclídeo RP con P variables, y luego los valores los toma en principio en Rn, como vemos aquí, aunque decíamos que en la práctica todas las funciones que vamos a trabajar acaban en R por esa traducción que había del lenguaje, de varias variables de la llegada a varios problemas con una sola variable cada uno de ellos en la llegada. Pero bueno, la definición es que cuesta lo mismo, entonces la escribimos en el contexto habitual. El límite es lo que cumpla esta definición de aquí. Es un límite, perdón, es una definición de nuevo de tipo epsilon delta, una definición en la que decíamos, la idea es que si tú fijas un margen de error para determinar qué puntos están lo bastante cerca del L, entonces lo que encuentras es que si te mueves lo suficientemente poco, y eso lo marca esta cifra pequeñita, si te mueves lo bastante poco alrededor del punto en donde estás tomando el límite, que es el A, eso sí, sin salirte de lo que sería el dominio, la C, entonces las valoraciones tampoco se separan del supuesto límite, más allá de ese margen de error que determina la cercanía, lo que es para ti ser lo bastante cercano. Como vemos, esta es una definición, entonces, pues complicada, que evidentemente no es operativa. Es decir, en ejercicios muy sencillos, y luego al hablar de continuidad, pues veremos alguno, es posible ver si esto se cumple, pero en general esto es inmanejable, ¿verdad? Una expresión que se convierte en inmanejable. Así que, como sucede siempre, pues hay que avanzar un poco en la teoría para ir viendo pues, otros procedimientos para garantizar la existencia del límite o para negar la existencia del límite. Lo primero es que existe también una caracterización en los mismos términos que la caracterización de Cauchy de las sucesiones. Te dice que en una función se cumplen las condiciones que teníamos antes, que el límite en un punto es L, si se da esta condición de aquí abajo, el recuadro que tenemos abajo, en donde, como veis,
La diferencia con la de arriba es que no se habla de ningún límite. O sea que, bueno, aquí esto más bien, ahora me estoy dando cuenta, perdón, habría que decir en la caracterización de Cauchy que existe el límite f de x cuando la x tiende a A, sea el que sea, no hace falta saber cuál es el candidato, si solo si se cumple lo que dice abajo. De esta forma queda mejor porque no debe aparecer la L en la caracterización, no me he dado cuenta, pero en el enunciado sí que la puse y es completamente innecesaria porque no aparece luego abajo. Vuelvo a decir lo mismo que hablábamos en las sucesiones, pero en los nuevos términos. Te dice que para cualquier margen de error que fijes, digamos que en la llegada, en los valores que estás tomando por la f, existe otro margen de error en la salida, de forma que puntos que estén lo bastante cerca entre sí y a su vez cerca del A, pero sin ser A, daos cuenta de esto. Por eso hay quien escribe en lugar de esto x distinto de A y también distinto de x'. Eso es lo que está haciendo, esto que he escrito es sencillamente reinterpretar lo de que la bola es agujereada o perforada, ¿verdad? Ese asterisco que, lo vuelvo a marcar, que tenemos aquí. Así que puntos que están muy cerca del A, distintos entre sí, te dan valoraciones que están también muy cerca entre ellas. En cualquier caso, también lo habíamos enfatizado la semana pasada, como veis, arriba o abajo, el valor de f en A no interfiere para nada en el cálculo del límite. Podrá interferir luego en la definición de continuidad. Ahí sí, pero el valor de f de A no interviene en el cálculo del límite, como tampoco intervenía en el caso de una variable que ya conocéis. Pues bien, viene una serie de propiedades fundamentales del límite de una función en un punto que facilitan determinados cálculos. Primero algunos un poco más teóricos. Como habíamos anunciado, pues el límite, a pesar de esa definición peculiar, tal vez no exista, pero si existe, lo que nos puede suceder es que haya dos cosas, dos vectores que a la vez verifiquen la definición del límite que hemos escrito antes. Podemos reducir el cálculo al límite de funciones que valgan cero. Eso es por el hecho de que si tú restas, si a ti te parece que una función tiene límite L en un determinado punto, pues lo que puedes hacer es restarle L a la función, eso te produce una nueva función. Digamos que si tú tenías tu función, vamos a dibujarlo como si fuera de una variable, porque bueno, pues viene a dar lo mismo. Si tú tienes tu función y te parece que en un determinado punto el límite es L, pues el cálculo lo puedes. Esta es F. Lo puedes, perdón, la dibuja mal, perdón. El cálculo lo puedes reducir a una función en donde has restado L, de forma que en el punto A, ahora pase por el 0, por así decir, ¿verdad? Por entendernos. Esta es la intuición. Si te parece que la función tiene un límite L que no es 0, puedes restar L, eso lo que hace es bajarla, como sabemos de aquel tema preliminar en el que estudiábamos los efectos sobre las funciones de subir, bajar, desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, simetrías, etc. Bueno, pues eso te convierte el problema a 0 y por eso nos vamos a centrar en las funciones cuyo límite es 0 en general, casi en todos los ejercicios. El trabajo con fórmulas que producen límites generan también fórmulas que están acotadas en un entorno. Es decir, el cálculo, como ya había también enfatizado la semana anterior, el cálculo diferencial y el cálculo de límites es un cálculo local, que puede sacar consecuencias sobre lo que sucede en cercanías, en entornos lo bastante pequeños de los puntos, pero nada más. Bueno, pues esta es una de esas propiedades. Si tú sabes que el límite existe y es finito, es decir, no estamos hablando del caso de funciones
que se van a más infinito ni nada parecido, el caso que hemos definido en la página anterior. Entonces están acotadas si te quedas en un entorno lo suficientemente pequeño. Y, bueno, pues este es el que habíamos dicho, que nos reducía el cálculo de límites al caso de funciones que terminan en R. Bueno, pues habíamos estado también comentando que había una serie de fórmulas o de propiedades aritméticas de los límites de funciones que teníamos aquí. Y, bueno, pues creo que por aquí era por donde tenemos que empezar a trabajar. El límite reiterado. Lo que vamos a ver ahora es en qué casos puede fracasar, en qué casos puede fallar la definición de límite. El primer procedimiento que vamos a ver para ello es el del límite reiterado. Fijaos que el título de la transparencia nos indica que esto lo que va a hacernos es proporcionarnos candidato al límite. Nunca con este procedimiento vamos a poder garantizar que una función tiene un determinado límite. Lo que vamos a poder decir, una vez que hagamos este procedimiento, que la función f, descrita aquí, si acaso tiene límite, es el que está dicho. Si acaso tiene. Eso es lo que está diciendo todo el tiempo. Lo que sucede es que este procedimiento, como dice aquí, ahora lo voy a explicar, ¿vale? Pero como dice aquí detrás, el procedimiento hace una determinada expresión y esa expresión se puede hacer primero haciendo con la x y luego con la y o viceversa, con lo cual en realidad tienes como dos límites reiterados. Bueno, pues esto, lo que va a suceder es que, es que te va a dar determinadas condiciones bajo las cuales el límite no va a existir. Bien, pero quedémonos entonces con que todo el tiempo estamos localizando un candidato al límite. Eso no quiere decir que ese llamado candidato al final sea efectivamente el límite de la función. Estamos solamente localizando el candidato y, como digo, dado que hay dos procedimientos de cálculo, si resultara que el candidato que nos da el primer procedimiento es uno y el candidato que nos da el segundo procedimiento es otro, pues lo que va a suceder es que la conclusión tiene que ser que es imposible que haya límite porque no puede ser a la vez, como hemos dicho antes, las dos cosas que nos han salido como candidatas. Vale, ¿en qué consiste entonces el procedimiento? Como dice aquí, y es una de las dos formas que hay que hacerlo, bueno, estamos en primer lugar centrándonos en funciones en R2 y el caso que hemos dicho antes de funciones que acaban en R, pues lo vamos a ir ya manteniendo. Bueno, pues el límite reiterado, cuidado, primero cuando la X tiende a A y después hacemos a la Y tender a B. Eso se escribe simplificadamente como está escrito aquí abajo. Lo voy a marcar ahora. Se escribe así. Esto lo que hace es como hacer primero un límite de una variable. Te imaginas el caso en que tenemos aquí escrito que la y es fija, la que sea, y a la x la haces moverse. Entonces tienes una sola variable. La y queda como apalancada, queda fijada. Y después lo que obtienes es, para cada y, una valoración y por lo tanto la x, digamos que de alguna forma ya te ha desaparecido. Y después de esto lo que haces es tender la y a la variable a la que se parece. Vamos a dibujar aquí un poquito. Estamos entonces calculando sobre funciones R2 a R, ¿verdad? Funciones como de este estilo. Aquí tenemos, como las que habíamos dibujado la semana pasada, algo que es tridimensional y que intentamos aproximadamente que se intente visualizar. Y tienes tu punto A en el cual estás pensando en el límite.
Pues bien, ahora vamos a mirar cómo desde arriba, vamos a mirar a R2, el punto A, que lo tienes en algún lugar. Pues bien, lo que te hace el procedimiento es, y hay dos formas, hemos dicho, primero dejamos la X, perdón, hemos dicho la Y fija y haces a la X tender a la A. Bien, nos cuenta, hacemos primero que la X tienda a la A con la Y fija. Entonces, te acercas, digamos que primero por estas direcciones. Y eso te va dando una valoración para cada uno de estos puntos, también por arriba. Así que aquí tienes como un límite de una sola variable. ¿Por qué? Porque estáis viendo que la idea es, para cada Y fija, solamente muevo la X. Entonces me va a quedar una función de una variable que podré calcular el límite con los procedimientos que ya conocemos de la función de una variable y me va a dar una nueva valoración, ¿de acuerdo? Una nueva valoración que en las transparencias le llamamos, creo recordar, una phi. Esta es la que tenemos, una valoración nueva. Y después, estas valoraciones amarillas que acabamos nosotros de formar en esta línea vertical, estas valoraciones, entonces sí que haces el límite de ellas cuando te acerques a la A. De estas valoraciones haces el límite cuando te acerques a la A. Bueno, esto luego vais a ver que es sencillo en los ejercicios, pero lo que debemos de recordar, esto lo que nos daría, si acaso al final sale que ese límite existe, ¿verdad? Porque podría suceder que alguno de estos pasos pues ya saliera mal. Lo que nos va a dar es una cifra que sería el único posible candidato al límite. Es decir, o no hay límite, o si hay límite es el valor que he obtenido en este momento. Lo que sucede que, como dice aquí, el procedimiento lo hemos hecho primero con la X y después con la Y, pero el teorema sirve lo mismo si lo haces justo al revés. Empiezas primero acercándote por la Y, teniendo la X fija, y después ya te mueves con las valoraciones que hayas obtenido hacia el valor de la A. Bueno, pues eso te va a dar, en principio, un límite que es independiente del anterior. Lo que sucede es que si existe la cifra L que verifica la definición del límite en el punto, entonces los dos límites reiterados tienen que coincidir entre sí y tienen que valer L. Es decir, el teorema en realidad lo que te dice es que si existe el límite de la función en el punto, el primer límite reiterado tiene que valer L. E independientemente te dice que el segundo límite reiterado tiene que valer L. Conclusión evidente. Si existiera el límite, estos dos tienen que ser iguales. O dicho de otra forma, si yo en un ejercicio del cual esto de aquí no lo sé, me doy cuenta de que el primer límite existe, el segundo límite existe, pero valen valores diferentes, entonces la conclusión también es no puede existir el límite. Por lo que está aquí escrito. Si existiera el límite y pudiera calcular los dos límites reiterados, que podría no suceder, entonces esas dos cosas que he encontrado tendrían que valer la misma cifra. Bueno, así que tenemos ese primer candidato al límite. El primer candidato al límite, o la primera forma, mejor dicho, la primera forma de localizar un candidato al límite es encontrar el límite reiterado
por este procedimiento que he dicho aquí, o por el otro, que he dicho más de palabra, pero que no he llegado a escribir, en donde primero iría acercándome verticalmente y una vez que tuviera las valoraciones esas, bueno, me ha quedado un poco arriba, perdón. Una vez que tuviera todas esas valoraciones, entonces ya estas valoraciones haría el límite hacia el lugar en donde me encuentro. Vale, esta es entonces la primera forma de encontrar candidatos al límite. Y ahora, bueno, después al final vamos a hacer unos ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, si acaso, mirad, vamos por aclarar esto antes de ver esta transparencia, vamos a ver un ejercicio y así vamos a ver cómo con las fórmulas realmente esto tampoco es tan complicado. Y vamos a ver el campo de aplicación de esa técnica que hemos dicho de los límites reiterados. Fijémonos entonces en esta primera. Tenemos esta fórmula. 2xy menos x cuadrado partido de x cuadrado más y a la cuarta. Como estáis viendo, el dominio es R2 menos los puntos donde se anula el denominador. Solamente se anulan 0, 0. ¿Por qué? Porque x cuadrado más y a la cuarta solamente vale 0 ahí. Daos cuenta de que es una suma de cuadrados, por lo tanto, en cuanto que la x no sea 0 o la y no sea 0, he dicho de cuadrados, de un cuadrado y de una potencia cuarta, de potencias pares. Así que en cuanto que alguna de ellas no sea 0, da igual si es positiva o negativa, ya la cifra es mayor que 0 y como la suma con la otra es con una cifra mayor o igual que 0, pues el resultado ya sumaría más que el 0. Por lo tanto, el dominio es todo menos el 0, 0. Es el único punto en donde podría haber una especie de discontinuidad que aún no hemos definido, es el único punto en donde podría no haber límite. Bueno, pues vamos a investigarlo. Hemos dicho 2xy menos. Bueno, pues hacemos, por ejemplo, primero el límite cuando la x tiende a 0 del límite cuando la y tienda a 0 de la fórmula. Cuando la y tiende a 0, esto de aquí, pues estamos viendo que cuando la y tiende a 0, arriba tengo 0 menos x al cuadrado y abajo tengo x al cuadrado más 0. Esta es una fórmula, vamos a llamarle psi de x, que está claro, veis que arriba tengo menos x al cuadrado y arriba y abajo más x al cuadrado, está claro que vale menos 1 para cada x distinto de 0. No debemos preocuparnos del 0. ¿Por qué? Hemos dicho antes que en la fórmula del límite, la expresión que define el límite, y también, aunque no lo he matizado, no lo he enfatizado tanto, en la que, perdón, en la del límite direccional, en todas ellas, yo no estoy manejando el punto en donde estoy trabajando. Siempre la definición del punto o el valor que tenga la función en el punto se excluye. Entonces, eso significa que aquí el hecho de que la x igual a 0 me pudiera aquí, digamos, dar un problema, no me importa, porque x igual a 0 no forma parte del estudio. Como estoy en el punto 0, 0, ese valor, en este caso x igual a 0, no me interesa, no pasa nada. Entonces, la phi de x está definida en R-0
y es constante, con lo que está claro que su valor es pues menos 1, entonces la función esta, que en principio es una función de x, según dice el teorema, en este ejercicio tan sencillo, realmente es una función de x que es constante. Bueno, total, esto es evidentemente entonces 1, menos 1. Ese es el primero de los dos límites reiterados. Llegado a este punto, lo que ya podemos asegurar, y esto lo digo también porque es una de las preguntas típicas del test, es si a mí me dan este dato, ¿puedo asegurar que el límite es menos 1? No. ¿Puedo asegurar que la función tiene límite? No. Llegado a este punto, ¿puedo asegurar que no tiene límite? Tampoco. Todavía no sabemos nada. Llegado a este punto, ¿sé que si existe el límite vale menos 1? Sí, eso sí lo sé. Eso sí es cierto. No quiere decir que el límite existe y valga menos 1. Lo que estoy diciendo en este punto es, si la función tuviera límite, entonces obligatoriamente tiene que ser menos 1. Lo que sucede es que la premisa, como vamos a ver ahora, no se va a cumplir. Es una de estas afirmaciones que son ciertas vacíamente. ¿Vale? Pero llegado a este punto, lo único que se afirmar es o no tiene límite, o si lo tiene vale menos 1. ¿Me he explicado con esto? Vamos a hacer ahora el segundo límite reiterado. Si hubiera una discordancia, ya podríamos concluir. Vamos al segundo. Entonces hemos hecho primero el límite cuando la x tiende a 0, vamos a hacer ahora el límite cuando la y tiende a 0, de el límite cuando la x tiende a 0, de la expresión, que perdonad, 2xy menos x al cuadrado, vale, vamos a hacer entonces como antes y así vamos también identificando los elementos. Este límite, cuando la x tienda a 0, bueno, pues reemplazamos la x por 0, a ver si la expresión tiene sentido, reemplazamos la x por 0, a ver si es continua en el punto 0, entonces al reemplazar el valor de x por 0 aquí, tendré 0 arriba, ¿verdad? Bueno, por escribirlo todo, 0 por 2 y por y, menos 0 al cuadrado, y abajo 0 más y a la cuarta. Bueno, pues esta es una función de y, que en realidad, como antes, estáis viendo que es constante. Está definida y es constante, es 0 partido y a la cuarta, que alguno puede pensar, ya, pero en el 0 está mal definida, no pasa nada, como hemos dicho antes, el valor 0 no me va a interesar para nada, porque yo estoy trabajando el límite en el punto 0, 0. Bueno, así que como hemos hecho antes, este es el límite de una función de y que realmente es constante a 0, con lo cual es 0. Por lo tanto, afortunadamente, esto que hemos hecho, pues sí nos permite concluir. Perdón. No existe este límite, porque de existir, el primer paso nos diría que tiene que ser obligatoriamente menos 1, pero el segundo me diría que tendría que ser obligatoriamente 0. Como el límite es único, hay una contradicción y no puede entonces existir el límite en el valor 0, 0. Ahora bien, adelantándome un poco, si a mí me dijeran ahora, ¿existe el límite de esta función en el punto 1, 1? Bien, pues adelantándome un poco, de la misma forma que sucedía con las funciones de una variable, lo que veríamos es que al sustituir, como yo he hecho en las funciones de una variable que había antes, pues es 2 menos 1 arriba partido por 2, 2 menos 1 arriba y 1 más 1. Pues como al sustituir observamos que no hay ninguna dificultad, entonces concluiríamos que el límite existe y vale un medio.
Repito, esto me estoy adelantando un poco, está escrito más adelante en el tema, pero simplemente para que veamos la analogía con justamente lo que acabamos de hacer aquí para las funciones de una variable, ¿no? Lo que acabamos de hacer para calcular, por ejemplo, el valor este. Con lo que hayamos hecho para calcular aquí. Hemos aprovechado que determinadas funciones se va a saber que son continuas y por lo tanto se va a saber que el límite coincide con la valoración que tiene en el punto. Bien, así que ya vemos que a pesar de toda la verborrea que monta aquí el teorema este del límite reiterado, etcétera, a pesar de todo el lío, luego en la práctica pues es sencillamente hacer dos límites de una variable en el primer caso y hacer otros dos límites de una variable en el segundo caso y comparar. Si tenemos la suerte de que son diferentes, concluimos. Si tenemos la mala suerte de que los límites estos existen y son el mismo, pues entonces lo único que podemos decir es, si acaso existiera el límite, va a tener que ser ese. Muy bien, aquí hay una técnica ahora que es diferente. Lo que dice aquí, permitidme entonces que lo vuelva aquí a explicar, lo que te viene a decir es, volvemos a estar en el contexto de la función de antes, que podemos más o menos dibujar, una función de dos variables en la salida. Entonces, con esta función definida donde corresponda, digamos que esto sería el c, bien, abierto, quitaríamos lo de aquí, vale. Pues tú tienes tu función definida ahí. Lo que sucede es que para encontrar el límite en un punto, habíamos comentado que la función, al estar definida, y vamos a hacer como antes, mirar desde arriba, al estar definida en las cercanías de un entorno alrededor del punto A, tiene una situación más compleja que en R. Es decir, en R, cuando yo me planteaba si existía la continuidad o el límite en punto A, investigaba límite por la izquierda y límite por la derecha y veía la coincidencia. Si coincidían, pues era continua si coincidía con el valor en el punto y si no coincidía, pues era discontinua pero evitable. Lo que sucede es que ahora, a la hora de trabajar con estas funciones que tienen ya más de una variable en la salida, y yo dibujo dos porque si no, no podría ya dibujar más, yo me puedo acercar realmente por muchas más direcciones. No solamente es que me pueda acercar por muchas más direcciones en el sentido este de las semirrectas que yo estoy ahora dibujando. Es que además en R2 se da una situación que no se daba en R y es que me puedo acercar también al punto A través de curvas que no sean líneas rectas, ¿no? Me puedo acercar a través de cosas como esta que he dibujado, como una especie de parábola, o me puedo acercar a través de una especie de elipse. Es decir, que ahora la riqueza es mucho más amplia. O, desde otro punto de vista, la dificultad ahora es mucho más amplia. Lo que te dice el teorema este que vamos a ver ahora es que da igual en qué dirección te acerques tú, si la función tiene límite en el punto, todas estas curvas van al aproximarse a darte valoraciones que tienden al punto A. Perdón, al valor que tú has dicho en el límite en el punto A. Lo que sí nos tenemos que dar cuenta es que todas estas curvas, incluso aunque sean, digamos, curvadas, como la última que he dibujado, realmente al final me van a dar una función de una variable. Así que, de nuevo, este procedimiento, igual que pasaba con el de los límites de aquí, lo que está haciendo es todo el tiempo bajar al caso de una variable. En el que hay ahora en pantalla, lo que hacíamos era hacer primero moverse una variable y después en la otra. Aquí lo que hacemos, en cambio, es escribir una de las variables en función de la otra. Eso me da entonces una curva que me va a reducir el límite cuando reemplace los valores de la curva en la función y va a quedar un límite de una variable. Como pasaba antes, esto es más difícil explicarlo que hacerlo. Aquí tiene la
la escritura, la R es la recta o quizá la curva en el dibujo. Lo que sucede es que a lo mejor mi función está solamente definida en este entorno C. Entonces lo que me interesa de la curva es solamente esta parte que está dentro del entorno C. Es decir, lo que llama la C intersección R en la transparencia es la parte que cae dentro de la zona en que está definida la función porque si no, no podríamos aplicar la fórmula. Bueno, pues como vemos, la propiedad de abajo nos dice lo que acabo de explicar. Si la función tuviera límite, todos esos que he hecho y cualquier otro límite acercándome por cualquier otra recta o curva que quisiera hacer, va a tener la misma valoración. Y va a ser el valor que tiene la función en el punto. Perdón, la valoración que tiene el límite en el punto. Pues vamos a hacer ahora lo que explica el siguiente ejercicio, el ejercicio 2. Bueno, realmente aquí hay dos, ¿verdad? Pero bueno, lo que dice es que podría tener en A dos límites direccionales distintos y eso ya te garantizaría que no existe el límite en el punto. Los que tengáis el manual de clase los tenéis resueltos, es el 8.3 el primero, el 8.6 el segundo. Quizá, bueno, son y 45, quizá hacemos el primero, lo apuntamos rápidamente. El límite este, vamos a explorarlo escribiendo cuáles son los límites por 0, 0. Pues por eso necesitábamos recordar cómo se escribían determinadas curvas importantes. Las rectas por el origen tienen un formato que podría ser igual a m por x con m un número real, que nos daba, si recordáis, la pendiente. Eso no importa, pero tengo que ser capaz de escribir las rectas para poder encontrar luego los límites por rectas. Porque una vez que la tienes escrita, el límite del cual habla la transparencia, el límite en la curva, que ahora es una recta, R, bueno, voy a ponerle f de xy por no hacerlo tan largo. El límite de la función en la curva es el límite, como hemos escrito, la y en función de la x, me voy a quedar entonces solamente con valores que tienen que ver con la x, es decir, la y va a desaparecer, como ahora vamos a ver. La y hemos dicho que es m por x, mientras que abajo, pues lo mismo, x cuadrado por n por x al cuadrado más x menos la y, que es mx, y todo esto al cuadrado. Vemos que es un límite, entonces, de una variable gracias a que la y se ha escrito en función de la x. La fórmula que decía en la transparencia de la f restringida a la recta es la que acabamos de calcular.
para una recta genérica igual a mx. Esto que estoy subrayando ahora es el límite de esa f restringida, eso es lo que significa esa especie de barra, f restringida, limitada solamente a qué valores tiene la recta R que hemos definido. Vale, ahora sí que son menos 10, entonces vamos a hacer 5 minutillos de descanso. Si queréis, mientras tanto, podéis hacer aquí el cálculo a ver qué os parece que sale de aquí y tener en cuenta que, como acabamos de anunciar, el resultado es que no todos los límites son iguales. Vale, pues hacemos esa pequeña pausa, en 5 minutillos volvemos.